Hoy estamos jueves 25 de octubre. El domingo 7 de octubre de este año, ocurrió hace poco, ¿no? Hubo elecciones presidenciales en Venezuela. El dictador Chávez se adjudicó el triunfo. Dijo que había obtenido 55% de los votos. El Consejo Nacional Electoral, a las 10 y pico de la noche de ese domingo, dio ganador a Chávez. Un rato después, bastante pronto para mi gusto, Capriles aceptó su derrota y no cuestionó la limpieza de los resultados. Yo, que creo que Chávez es un dictador y que lo creo perfectamente capaz de hacer trampa, no tengo pruebas de que haya ocurrido un fraude el 7 de octubre en Venezuela, pero sí tengo la sospecha y no estoy dispuesto a entregar mi sospecha cándidamente. Ha venido esta noche Eric Ekvall. Él es venezolano, es analista político. No, soy americano, norteamericano, no soy venezolano. Oh, perdón. Sí, soy norteamericano. Perdón, pero vives en Venezuela. Vivo en Venezuela, sí. Perdón. Bueno, entonces bienvenido a casa. Gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Perdona mi despiste, ¿dónde naciste tú? En Seattle, Washington. Oh. Sí. ¿Y hace cuánto vives en Venezuela? Desde el año 82. Me mandó John Napolitan a Venezuela para encargarme de la campaña de Jaime Lucinchi. Sí. Y me enamoré del país y decidí así instalarme allá. ¿Tú vives en Caracas, Eric? Vivo en Caracas, sí. ¿Has llegado hace pocas horas aquí a Miami? Hace 3 horas, sí, por casualidad aquí. Gracias por estar aquí esta noche. Bueno, gracias por invitarme. Es un honor tenerte como invitado. Mi pregunta es muy predecible, es muy simple. ¿Tú crees que puede haber ocurrido un fraude el 7 de octubre en Venezuela? No es que lo creo, es que todos los indicios, las evidencias indican que sí. Además, los antecedentes que remontan hasta por lo menos el año 2004 indican de manera muy clara que Chávez lleva por lo menos 8 años haciendo fraude sistemático y sistémico en elecciones, sobre todo nacionales. Y cuando hablamos de fraudes en el sistema de las computadoras, en el voto cuando hablamos de fraude, hablamos no de una pistola humeante, hablamos de un abanico de artilugios, lo que algunos llaman perdigonazos, ¿no? Un poco acá, un poco allá, un cambio aquí, una presión allá, amedrentamiento acá, robar papeletas allá. O sea, es muy difícil así poner el dedo sobre una cosa u otra, pero hay indicios que salen después de cada elección de que hay fraude electrónico, sí. ¿Tú crees que el primer fraude electrónico que hizo Chávez fue el 2004, verdad? La primera prueba de fraude electrónico surge a raíz de las elecciones de 2004. ¿Quieres, por favor, recordarnos qué estaba en juego en aquellas elecciones? En el año 2004, por petición, por referéndum popular, Chávez está sometido a una consulta, ¿no? Un referéndum consultivo para revocar o no su mandato. Correcto, era un referéndum revocatorio. Exactamente. Y hasta como 3 meses antes de las elecciones era evidente que iba a ser revocado. Por razones todavía no muy claras, a los 2 meses aproximadamente, las cifras de las encuestas cambiaron, las predicciones, digamos, de las encuestas cambiaron, aparentemente dándole la razón a Chávez. Y Chávez ganó, según las cifras oficiales, 59-41. O sea, aplastó la consulta. ¿Y tú crees que hizo trampa? Digamos, ¿qué margen de ese 59-41 es tramposo? Bueno, según un estudio, el primer estudio que salió en el año 2006, en una de las publicaciones más prestigiosas académicas científicas del mundo, The International Statistical Review, que hizo un estudio completo de estadística científica, ¿no? De las anomalías en esas elecciones. Chávez aparentemente perdió 56-44.
Ese estudio es como un landmark study, como diríamos en inglés. Fue el primero de 6 estudios que salieron luego. O sea que Chávez tendría que haber sacado 44 y sacó 59. Él perdía 56 a 44. Es correcto. Y luego gana 59 a 41. Es correcto, que significa una diferencia de 20 puntos en la primera cosa y luego voltearlo 15 puntos, son 35 puntos de cambio. Es mucho, es mucho. Una cosa es sacar 44 y otra cosa es sacar 59. Es toda la diferencia entre perder y ganar. Exactamente. Son 15 puntos porcentuales. Y yo creo que algo similar pasó aquí. Lo único... ¿Te puedo interrumpir? ¿Cómo no? Cuando dices aquí, tú habías dicho que tal vez Capriles podía ganar. Tú habías registrado que Capriles tenía una ventaja. No solo tú. Varias encuestadoras confiables de Venezuela. Sí. ¿Qué pasó el 7 de octubre? ¿Por qué esa ventaja se volatilizó y Chávez ganó por ¿qué? 1,5 millones de votos? Lo que tenemos sobre todo, Jaime, son anécdotas. Tenemos millones de anécdotas básicamente sobre lo que pasó. De irregularidades. Irregularidades en todos los sentidos. Lo que tú has dicho, anomalías, perdigonazos, pero sumadas tantas irregularidades, quizá califican como un fraude. Además, la encuesta de la calle, la encuesta de lo que llaman el carómetro, de cómo uno ve en televisión los diferentes actores políticos, sí, empezando una semana antes de las elecciones y hasta la noche antes de las elecciones, cuando Chávez tiró una rueda de prensa ilegal, por cierto, no podía intervenir en los medios durante 3 días antes de las elecciones. Uno veía a un Hugo Chávez tenso en la televisión y detrás de él toda la plana mayor de su comando, con unas caras así de terror. Porque ¿no? pensaban que podían perder. Que pensaban que sabían que estaban perdiendo en el fondo. Porque las tendencias de las encuestas desde hace meses en el fondo daban cada día más de ventaja a Capriles. ¿Cuánto crees tú que es lo que ocurrió realmente? Es decir, lo que sabemos es que a Chávez le han adjudicado más o menos 8 millones de votos y a Capriles 6,5 millones de votos. De esos 8 millones de votos, ¿cuántos... ¿Tú crees que realmente hay 8 millones de personas que votaron por Chávez? De ningún modo. No ha habido nunca en elecciones en Venezuela más del 74-75% de participación. Correcto. En todas las elecciones, las más reñidas nunca ha habido más. ¿Y ese porcentaje ahora? De repente es 82%. La leyenda, o digamos el mito que se está propagando en Venezuela es que Chávez tuvo, en la mañana él mantuvo como una especie de von Clausewitz una estrategia militar donde mandaba la mitad de su tropa en la mañana y luego la mitad en la noche o al final de la tarde. Al final de la jornada. Eso no tiene ningún sentido. Chávez, su estilo es mandar todo en la mañana y aplastar la oposición. Lo que pasó a mi juicio es que a partir de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, 2 de la tarde, cuando se daban cuenta ya al mediodía que estaban perdiendo, apelaron a todos los recursos posibles, hicieron que muchas personas, hay decenas de miles de venezolanos, y está constatado, se puede ver en el registro electoral, el mismo nombre, por ejemplo, Jaime Bailey, su número de cédula 12345, luego otro Jaime Bailey, número de cédula 56788910, votan en el mismo centro de votación, pero en mesas distintas, porque tienen número de cédula distintas. O sea que hay decenas de miles de personas así. Entonces eso es un perdigonazo. Hay 5 o 6 ex-rectores de la Corte Electoral, el CNE en Venezuela, que estiman que existen por lo menos 2,5 millones de votantes fantasmas en el registro. El registro electoral no ha sido auditado en más de 10 años. Tenemos que ir a la publicidad, pero eso significa que de los 8 millones de votos que le adjudican a Chávez perfectamente... En buena parte son virtuales. Son virtuales. Sí. Son virtuales, no son... Sí, porque los testigos se retiraron en la tarde, no hay constancia y hay que hablar de constancia de verificación ciudadana. Eso es importante. Regresamos con Eric Ekvall después de la pausa. Bueno, para mí es un honor recibir esta noche en el programa, hoy jueves 25 de octubre, a un muy inteligente analista político, consultor electoral, experto en procesos electorales, caballero, nacido en Seattle, afincado en Caracas, llamado Eric Ekvall. Eric, yo dije que sí podía haber ocurrido un fraude el 7 de octubre, pero no hasta el día de hoy que he hablado contigo,
No tenía la información, solo tenía la sospecha, ¿no? Yo creía a Chávez y a su pandilla capaces de hacer trampa. Sin embargo, mucha de la gente que está con Capriles alegó desdeñosamente ante mi sospecha que el fraude electrónico no era posible, que las personas iban a votar, votaban ante una máquina, una computadora, tú ponías tu huella dactilar, reconocían tu identidad, te identificabas, votabas, luego la máquina imprimía un papel, tú certificabas que el papel había expresado tu voluntad, eso se depositaba en una ánfora y que los personeros de Capriles habían vigilado todo eso en las casi 40.000 mesas de votación. Y entonces el argumento de ellos era, no es posible el fraude, no es posible. Y yo te pregunto, ¿era posible? Hay una gran diferencia, Jaime, entre el ser y el debe ser, ¿no? Como describen los técnicos de la MUD, el sistema electrónico de votación en Venezuela. La MUD es la Mesa de la Unidad Democrática, que es el grupo paraguas de la oposición. De Capriles. Que en el fondo han avalado el uso de captahuellas, que en ningún país del mundo se usan captahuellas para votar, ¿no? Aquí no se usa. En ningún país del mundo. Yo me imagino que si en Corea del Norte hiciesen elecciones, bueno, utilizarían captahuellas, por ejemplo. Porque tú habías dicho a propósito del captahuellas que eso ya intimida al votante, ¿verdad? Porque si el votante es empleado público y trabaja para el Estado y pone su huella, puede creer que lo están mirando. No solamente si pone su huella, pero si al lado de la máquina captahuellas, conectado con un cable, está la máquina de votación, tú no tienes que tener más de un dedo de frente para darte cuenta que aquí quizás, posiblemente, tu voto no es secreto. Ok, pero déjame interrumpirte. Sí. Sigue tú. No, lo que te quería decir es que entre el ser y debe ser es otra cosa. Tú, en principio, un sistema automatizado de elecciones manejado por santos, ¿no? Es perfecto. Porque vigilan por la transparencia del sistema, están éticamente comprometidos con un sistema pulcro, ¿no? Pero no era el caso. No el caso. Lo único que sabemos, tú hablas de las ánforas, ¿no? Y de contar las papeletas. ¿Tú sabes cuántas papeletas fueron contadas en este proceso y enumeradas específicamente en lo que llamamos constancia de verificación ciudadana? Es decir, supuestamente, según el debe ser, al final del día de votación se cuentan las papeletas. Correcto. Y ahí los miembros de mesa y los testigos así anotan los votos. Correcto. En un papelito, todos lo firman y luego eso se convierte en un acto de escrutinio. Correcto. que llamamos el chorizo, sí, que saca la máquina. Y esos actas de escrutinio luego son mandados al CNE. En principio, según la ley, el artículo 441, para constatar y para comprobar la transparencia del sistema, las actas o las constancias de verificación ciudadana son, en el fondo, el soporte del proceso, sí, porque es la injerencia humana en el proceso donde todos dan constancia y firman. Y en principio, según la ley, para que las elecciones tengan validez y transparencia, el 52% de las actas o de las urnas o de las mesas de votación tienen que ser auditadas. ¿Eso ocurrió? No, ¿cómo puede ocurrirse cuando 21.000 mesas supuestamente tienen que presentar sus certificados, constancias de verificación ciudadana y no tenemos sino 976? Menos del 2,5% de las constancias de verificación ciudadana la tenemos en mano, no la tenemos. Sin embargo, el CNE alegremente está publicando las actas de escrutinio como si fueran así actas de constancia. Nos queda muy poco tiempo, te ruego brevedad. ¿Cada maquinita de votación estaba conectada a un servidor central? No, cada máquina, no, las máquinas de votación están conectados, sí, pero la máquina de captahuella no. No, por lo tanto, una persona podía identificar su huella en una máquina, votar y luego ir a otra mesa de votación. Perfectamente bien, y el mismo Vicente Díaz del CNE. Pero espérame, en esa otra mesa de votación, si ponía la huella dactilar, ¿la máquina no reconocía
No, sí puede ir de la mesa número 1 a la mesa número 2 a la mesa número 3. ¿Tú crees que eso ocurrió? Absolutamente. ¿Con cuánta gente más o menos crees que puede haber ocurrido? No se sabe, porque cambiaron el reglamento 2 meses antes de las elecciones. Pero miles de personas. Decenas y decenas y cientos de miles de personas. Si son 500.000 personas que votan 3 veces, es 1 millón de votos más. Fácilmente, sí. Esto significa que ha terminado y yo quisiera seguir conversando contigo. A lo mejor puedes venir mañana. Con mucho gusto, sí. ¿Quieres venir mañana? Con muchísimo gusto. Y continuamos esta conversación. Cómo no. Será un placer. Hay mucho que hablar. Pues sí. Hay mucho que hablar. Y entonces ya está. Mañana, viernes 26 de octubre, sigo conversando con Eric Ekvall, que nos está contando cómo es que puede haber ocurrido la gran trampa en las elecciones del 7 de octubre en Venezuela. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Eric. Gracias.